o ben común. Compracernos tamén a presenza en Pontevedra de compañeiras de outros concellos que sí que apostan decididamente por este modelo. Evidentemente, desde posicións de progreso, posicións que non encontramos no Goberno Municipal de Pontevedra, que se empeña año tras año na defensa de intereses particulares, incluso obviando acordos plenarios como o último pleno de aprobación da xestión directa do Servicio de Axuda no Fondo. Isto é o día a día da nosa cidade, con todos os servizos privatizados e aumentando, e con a nosa oposición firme a este modelo. Como sabedes, hoxe temos dúas mesas. Quero comunicarvos que para a segunda mesa hai unha persoa que non pode asistir, que é Luis Basteiro, de Barcelona en Común. Como sabedes, en pleno proceso Barcelona en Común de remodelación do equipo de goberno municipal por a ruptura do pacto co PSOE. Entón, hasta o último momento, estuvo comprometido a vir, pero precisamente na concellaría na que traballa asume máis competencias en estes momentos e foi imposible asistir. Para esta primeira mesa, que vai máis que nada centrado no tema da auga, neste abanico de Luises co que contamos hoxe, contamos en primeiro lugar a participación de Luis Rey, voceiro de Marea Pontevedra, María Sánchez, concelleira en Valladolid, por Valladolid toma a palabra, que é un concello que ven non só de apostar pola xestión pública de auga, sino que ademais ven de ganar unha loita, incluso na que se personou o señor Montón. Contamos tamén con Luis Babiano, xerente de AEOPAS, que é a Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecemento e Saneamento, que van traballando con consorcios, con institucións, con concellos sobre o tema da auga, que nos vai a falar sobre como se sitúa o mapa con respecto á xestión no noso país. Moitas grazas. Bueno, gracias a todos por virdes. Está aclarado que hai unha ausencia moi justificada que é a do compañero de Barcelona en Común, por a razón que aducía Peque. Bueno, para os de fora, que María vende de Valladolid e Luis vende de Sevilla, aclarades que ainda que aquí chove sempre, todo o mundo sabe que chove seguido aquí, encargamos desde María Pontevedra de sol para que sedes unha estancia. O que nos faltou é atopar unhas boas rodas que permitisen trasladar unha empresa que está na beira do litoral a outro lugar, pero bueno, eso queda para máis adiante. En todo caso, bueno, estamos contentos de que aceptasedes esta invitación. Os que organizamos estas xornadas de outono sobre a xestión pública somos os que queremos cambiar, non? Non só os que queremos, senón os que podemos cambiar. Sabemos que neste concello, pero tamén noutros, no goberno galego, no goberno central, tiveron responsabilidades todos estes anos nos partidos que se chaman Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español e tamén Bloque Nacionalista Galego, e deixaron case sempre para setembro pois a recuperación da xestión pública dos servizos básicos, e sempre para eles setembro, non? Por exemplo, no Concello de Pontevedra leva sendo setembro todo este século, que ten no goberno o mesmo equipo desde que se iniciou. Somos os que queremos cambiar as cousas para o país desde En Marea e tamén para Pontevedra desde Marea Pontevedra. Que queiramos cambiar as cousas non quere decir que sexamos parvos. Sabemos que hai cousas que funcionan razonablemente ben e nos parece que non convén tocalas, pero por exemplo, na nosa cidade a peatonalización do centro histórico
apoiamos, pero hai moitos déficits que é necesario resolver. Por facer un marco xeral, por exemplo, nesta cidade que está recibindo premios internacionais polo modelo, polo que se chama modelo de cidade, pola mobilidade, pola sustentabilidade, pois non hai transporte público. É unha anomalía, porque por lei as cidades que superan os 50.000 habitantes ou que son capitais de provincia teñen que ter transporte urbano e aquí non hai. Pero non é só que non o haxa, é que nos orzamentos do Concello hai asignado únicamente unha partida de 80.000 euros para ese asunto que non se gastan, o sea, invístense únicamente na subvención da liña que vai a Monteporreiro, ao barrio de Monteporreiro, e queda o gasto de 45.000 euros o ano. Bueno, o Concello da Coruña destina para a subvención do transporte público 10 millóns de euros. E o Concello de Vigo, onde hai 120 e pico kilómetros de líneas, destina 12 millóns de euros ao transporte. É evidente que o transporte é competencia municipal, e os concellos, como administración máis próxima aos cidadáns, teñen que resolver ese asunto. Bueno, pois aquí non se fai, non? Outros déficits que hai en Pontevedra, pois, por exemplo, para facilitar a conciliación laboral e familiar, o Concello non ten escolas infantís públicas municipais. Hai 6 que non cubren todas as necesidades, porque sempre quedan máis do 50% das peticións fora, cando, por exemplo, na Coruña hai 9 escolas infantís municipais e en Santiago hai 3 e están construindo outra, por non falar das bibliotecas municipais, que en Pontevedra non hai, nun concello como Oleiros hai 9. Que ocorre? Que hai extrañas prioridades nos concellos e tamén no Concello de Pontevedra, porque, por exemplo, para festas somos o concello que destina máis recursos cada ano. As festas patronais en Pontevedra destínanse máis de 11 euros por habitante, cando en Vigo, por exemplo, destinan menos de 4 euros por habitante as festas, e asociado ás festas sempre vai unha partida considerable de publicidade. En cambio, en gasto social somos o concello que menos recursos achega, únicamente 52 euros por habitante no último ano, segundo datos do Ministerio de Facenda, que nos converte na cidade galega que menos gasto social fai, cando, por exemplo, en Lugo teñen 107 euros por habitante de gasto social ao ano, o sea, máis que duplica o de Pontevedra. Non en van, a Asociación Española de Directores e Xerentes de Servizos Públicos que otorgou este ano, en xaneiro, como regalo de Reis, entre aspas, ao Concello de Pontevedra, o título de Corazón de Pedra, non? Que algúns non recordan o poema máis célebre de Celso Miguel Ferreiro, que encabeza o libro máis célebre de Seu normalmente de Pedra, cando li e os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan, feitos están tamén de pedra. Nós chegamos ao Concello de Pontevedra para quedar no Concello e para cambiar as cousas no Concello, entre outras cousas para evitar que nunca máis se nos poida acusar de ter o corazón de pedra. Bueno, é unha pequena digresión para situar o tema. O orzamento do Concello de Pontevedra, vou facer unha radiografía, este ano é de 73 millóns de euros. A partida, o capítulo máis importante come os gastos do Concello, que son 31 millóns de euros. A continuación están os de persoal, que son 21 millóns, e o capítulo de investimentos, que son 13. Bueno, dun orzamento de 73 millóns, 31 van para gastos, non? E os gastos incluen os contratos dos servizos externalizados do Concello. Está todo externalizado ao Concello de Pontevedra, contra o que puderan pensar
moita xente de fora da cidade, porque entenden, lóxicamente, que está gobernando unha forza de esquerdas e que debería bandeirar a xestión pública e directa dos servizos. Non é así. O contrato da auga este ano comeu do Concello de Pontevedra 5.839.000 euros, casi 6 millóns de euros. E o do lixo, outro tanto. Para o ano que ven, o contrato da auga, que se rexerá por uns pregos novos e que se adjudicará de novo a unha gran corporación, prevé 6.300.000 euros para ese capítulo. Está externalizada a recadación executiva, está externalizado o servicio de axuda no fogar, está externalizado o guindastre, está externalizado o mantemento dos colexios, está externalizado o mantemento dos parques e xardíns. É dicir, Pontevedra é unha cidade que suma en contratos de servizos que perfectamente podría asumir o Concello directamente a través de empresas, organismos autónomos, empresas mixtas, as fórmulas do abano que ofrece a Lei de Bases de Réxime Local. O Concello acumula 20 millóns de euros, que é un tercio do seu orzamento xeral para pagar os servizos que están externalizados. Case sempre son grandes corporacións as que os detentan, porque Ferrovial é unha gran corporación, ACS tamén o é, Akbar, que aquí se chama Viarco, tamén o é. Son demasiados cabalos de Troia os que se lle abriu as portas, os que se les abriron as portas do Concello, de maneira que casi se pode falar de que hai un goberno de coalición composto por unha forza política e ademais as grandes corporacións. Por certo, é unha falacia cando se fala de que eses contratos se asumen a risco de ventura, porque non é certo, son unha especie de trapecistas con rede que cando asumen un contrato saben perfectamente que les vai reportar moitos beneficios. A Unidade Popular fai bandeira da restitución a maioría dos servizos básicos e enfrentamos sempre cunha lógica perversa que é a da eficiencia, a do abaratamento, que ao final nunca se traduce nos recibos que pagan os cidadáns e si na conta de resultados desas grandes corporacións. Nos decimos que o ciclo da auga e por extensión a vida non é un negocio, senón que é algo que ten que resolverse, que temos que resolver entre todos. Este ano tivemos a oportunidade de ir ao rescate diso en Pontevedra, porque remataban os contratos da auga e do lixo, que son os máis importantes dos servizos externalizados, un en marzo e outro en xuño, e por esa razón xa o ano pasado o Grupo Municipal de María Pontevedra presentou iniciativas no Concello propoñendo que o remate deses contratos que se fose o rescate do servizo. Coincidía un deles, que o da auga, con que ao mesmo tempo remataba en Poio o contrato, e coincidía outro con que ao mesmo tempo que o do lixo remataba o contrato de Marín. Nos pensábamos que era unha boa oportunidade a finalización deses contratos para ir a xestión directa dos servicios mancomunadamente cos concellos limítrofes do noso que estaban ante a mesma oportunidade. No caso, ademais de Poio, curiosamente, que recibe a auga de Pontevedra, porque o río Lérez, as 3 captacións de auga que ten autorizadas, unha delas é do Concello de Pontevedra, que é a que fornece de auga os concellos da banda norte da ría. Se nos dixo desde o
o goberno do Concello que ostenta o Bloque Nacionalista Galego que había que mirar máis polos intereses dos veciños e que para os veciños, para os seus intereses, era mellor, máis eficiente e máis barata a xestión externalizada. O caso é que saíron algúns pregos técnicos e administrativos para as novas concesións e vemos que aquilo que criticaban cando estaba na oposición o Bloque Nacionalista Galego en Pontevedra a respecto, por exemplo, do contrato da auga, que foi un contrato que deixou asinado o último alcalde do Partido Popular en Pontevedra por 20 anos por 15 millóns por 2.500 millóns de pesetas, porque eran pesetas en melloras, ainda que ninguna desas melloras incluía o abastecemento de auga aos veciños das parroquias, que son un tercio da poboación de Pontevedra, e por máis de 90 millóns de euros en total. Bueno, pois agora sai prácticamente uns pregos que se parecen como unha pinga de auga a outra pinga de auga àqueles que se criticaban no ano 1997 e tamén coa pretensión de conceder a xestión por outros 20 anos. Nos presentamos aquela moción instando ao rescate en 2016, prevendo que en marzo deste ano sería posible, ou senón se estudiaría a maneira de que fose posible despois dunha prórroga dun ano máis ou o tempo necesario. Prevendo eso, presentamos aquela moción que non prosperou porque votou en contra o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular, pero volvemos a carga este ano cos pregos e presentamos as nosas alegacións a eses pregos nas que incluíamos 3 puntos básicos. Por un lado, paralizar o proceso de nova concesión do servizo. Por outro lado, estudar ir á municipalización dese servizo, é algo que permite perfectamente a lei de bases de réxime local, e por outro lado, ir á mancomunidade do servizo da auga co Concello de Pollo, que tamén é algo previsto na lei de bases de réxime local. O caso é que nos enfrontamos a unha especie de frontón onde sempre os argumentos veñen rebotados todos, Cando está aí, por exemplo, o programa marco do Bloque Nacionalista Galego das eleccións de 2015, na que sitúa 2 compromisos. Por un lado, a referencia é a xestión pública e, por outro lado, o modelo e a remunicipalización, mesmo confrontando os corsés legais que apareceron estes últimos anos, basicamente a denominada Lei Montoro. O caso é que hai grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego que asumen isto e son consecuentes con isto nos seus concellos. Por exemplo, en Ferrol, onde a auga está xestionada por unha empresa mixta na que o Concello ten o 51%, é dicir, a maioría desa empresa. O grupo municipal do BNG no Concello de Ferrol fixádemos a inconsecuencia, digamos, ali pide que se remunicipalice ese 49% da empresa mixta. E aquí, que é o 100% privado, pois non se fai. A resposta desestimatoria ás nosas alegacións invoca argumentos que son claramente da dereita. Por un lado, dísenos que a licitación do servizo permite a concorrencia das empresas, redunda en beneficio do servizo, na mellora do servizo, e salvagárdanse os intereses do Concello. E despois hai un parágrafo que non me resisto a ler porque xa define o que é a política. Por se había alguna careta, isto é o que quita a careta definitivamente. E se nos di
na resposta desestimatoria das nosas alegacións, dadas as múltiples vantaxes que presenta e dado o carácter contrastado desta modalidade nunha grande maioría de municipios de gran poboación, considerando as particularidades deste servizo, resulta preferible acudir á modalidade de concesión. Bueno, creo que eso o di todo, non? Nós seguiremos insistindo na necesidade de ir ao rescate de todos os servizos que perfectamente poden ser asumidos desde o Concello. Negamos eses argumentos falaces de eficiencia, de abatamento e mesmo de que a lei Montoro impide facer todo o que nós queremos e se nos presenta cada vez que levamos unha iniciativa neste sentido no Concello, se nos reta ao Grupo Municipal de María Pontevedra a que amosemos concellos onde se fixo o rescate dos servizos. Bueno, pois aquí está o Concello de Valladolid e está o Concello de Teo, por exemplo, representado polo seu alcalde, onde nestes últimos anos se foi ao rescate dos servizos con gran éxito, porque mellorou a xestión, costalle menos diñeiro o Concello e iso debería calar todas as falsedades que se están dicindo a respecto disto. E xa finalmente quería decir que nós creemos no labor institucional e por eso estamos nas institucións, pero non reverenciamos de xeito absoluto o traballo dentro dos concellos. Parécenos que non hai outro camiño para os cambios, pero os cambios chegan nas institucións cando hai unha maioría social que impulsa eses cambios e que se traduce tamén que ten a súa expresión política nas institucións, de maneira que hai un mesmo fío conductor desde a rúa hasta as institucións. Entón, nese sentido, seguiremos dando a batalla no plano institucional, pero tamén no plano da opinión pública, para gañar esa maioría social necesaria da que falaba. Non temos medo ao debate e tampouco imos renunciar aos nosos principios. Por eso organizamos unha xornada como esta de hoxe. Agradezco a vosa presenza e creo que xa vai falar a continuación María Sánchez de Valladolid. Falas ti? Vale, é que, bueno, unha confusión. Fala primeiro Luís porque vai facer unha panorámica de como está o ciclo da auga en Pontevedra con imaxes e a continuación pecha María. Nada, reitero as grazas pola vosa asistencia. Bueno, yo soy... Buenas tardes. Soy Luis Goviano, soy el gerente de la EOPA, de la Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento, y es muy interesante la exposición del compañero, porque al final siempre estamos hablando en un discurso prácticamente religioso, cargado de muchos tintes de orden ideológico. Por ejemplo, la justificación de por qué se privatiza. Se privatiza porque es lo normal, la privatización, ¿no? Se nos vende como un axioma de naturaleza inamovible, ¿no? Cuando en verdad el contexto, por eso voy a modificar un poco la presentación, porque el contexto real en el que nos estamos moviendo es que el agua es un monopolio natural, donde no hay mercados, es decir, y donde los teóricos del liberalismo, por ejemplo el señor Adam Smith o Stuart Mill, hablaban de que como era un monopolio natural donde los agentes de mercado no le contribuían, por lo tanto tenía mucho valor pero poco precio, es decir, no tenía el mercado no aportaba nada
un país, no sé, como Países Bajos, que como recordáis la revolución soviética no se hizo allí, aquello era más bien la revolución de las repúblicas hansáticas, es decir, del símbolo comercial. Si tú te vas a Pérez, a su catedral, ves en la pila bautismal una hansa, una nave, un navío mercantil. La burguesía, si hay un país que ha tenido una relación en su constitución y en su desarrollo, en Países Bajos, el comercio. Allí, por la Constitución, dice que el agua no se puede privatizar. Ya va diciendo, va rompiendo tabú, ¿no? Si te vas a Estados Unidos, el 90% de sus ciudades son públicas. Y además, aquellas que privatizaron, la más famosa Atlanta, Indianápolis, están en proceso de remunicipalización, ya que han fracasado como tal. El único país europeo similar a la situación española es Francia, donde tradicionalmente las dos grandes multinacionales del agua se han creado allí, la famosa Veolia y la famosa Suez, que aquí está representada Suez a través del Grupo Aguas de Barcelona, Akbar, que tradicionalmente en Galicia se llamaba Aquagés, y que a raíz del famoso escándalo Pokémon, de la noche a la mañana se transforma en 5 empresas diferentes. Diversificado y cambiado el nombre, parece que el escándalo ya no nos afecta, ¿no? Pero la realidad es otra. Su estela precisamente no es una estela de eficiencia, eficacia, transparencia, sino más bien lo contrario, ¿no? Bueno, con lo cual yo creo que hay que desmontar un poco el mito de que lo privado es lo natural. Bueno, pues mira, lo privado es una anomalía. Una anomalía es un sistema que es un monopolio natural, donde un ciudadano, a mí me encanta la cerveza y me parece que el capitalismo tiene una virtud: crea muchas veces competencia, y la competencia crea productos diferentes, y eso hace que yo como consumidor pueda elegir entre diversos productos. Ese es su encanto, y además es un encanto tremendo. Sin embargo, y entonces yo, que me gusta mucho la cerveza, voy y elijo entre 20 tiradores. Digo, no, yo no tengo que beber Cruzcampo a pesar de ser de Sevilla. Un día bebo Lefebvre, otro día Estrella de Galicia, otro día... Y me voy al bar que mejor la sirve, y me voy y tengo pasión por el asunto. Sin embargo, en el agua es sí o sí va a beber usted del agua de grifo de su ciudad, que es solo de una única operadora. Es decir, no existen 20 operadores que te ofertan en función de la competencia, porque es un monopolio natural. Con lo cual, pasamos de la categoría de ciudadano a la categoría de consumidor cautivo. Claro, yo creo que esto hay que explicarlo dentro del debate. Esto no es una lógica ni del capital, ni es una lógica ni de derecha ni de izquierda, ni es una lógica de clases, de qué aporta el sector privado a la lógica del desarrollo de Galicia. No tiene nada que ver. Esto es un mercado donde estamos cautivos y donde lo que nos hace más eficaces es el criterio de inversión, el criterio de transparencia y el criterio de planificación y consenso en la decisión. Atención, la planificación no es el fuerte de un operador privado. No es el fuerte, decía. La planificación es mirar no de cara a tu consejo de administración, que finaliza en esta fecha, generalmente, a finales de año, donde tú tienes que dar una cuenta de resultados. No, la planificación es ir a 25 años, que es donde en verdad nos estamos jugando qué va a hacer la ciudad de Pontevedra en el futuro. Y el agua de grifo va a determinar en gran medida lo que va a ser esta ciudad. De hecho, el criterio de privatización hasta
concesionario y hace que esos indicadores, si se cumplen, se premien, y si no se cumplen, pues se rompe el contrato. No, esto no funciona así. Aquí es todo por la pasta. Y lo simplifico. La ley de contratación pública en nuestro país y la ley de régimen local posibilitan que un ayuntamiento a 25 años pueda privatizar un servicio a cambio de dinero que nada tienen que ver con el agua. Entonces, el privado tiene mucha razón cuando él dice, cuando hay un problema en la ciudad y dice, yo de esto no tengo nada que ver, eso es culpa del ayuntamiento, que es el titular del servicio y el que tenía que haber invertido. Y le dice, ¿y usted qué problema ha tenido? No, señor, yo he pagado por llevar el servicio. Usted me ha vendido a sus consumidores, que para mí son clientes. Y la inversión, yo le he dado dinero que usted ha podido invertir en inversión, en agua o en lo que generalmente se invierte, en buenas rotondas, buenos pabellones, en esas piscinas cubiertas que son muy necesarias, pero que nada que ver, tienen que ver con un derecho humano reconocido desde el 2010 por la Asamblea de Naciones Unidas. Es más, recordar que incluso el marco en el cual se rige el agua en la Unión Europea, la famosa Directiva Marco del Agua, dice que el agua no es un bien comercial al uso, sino que es un patrimonio que hay que conservar y proteger. Ya estamos hablando de otra singularidad. Consecuencia, no de la privatización en sí, sino del modelo privatizador, que es profundamente especulativo. Bueno, la primera consecuencia es que si yo te presto dinero y en los propios contratos viene ese préstamo de dinero y el tipo de interés por el cual tú me lo has prestado, indudablemente se encarece el producto y se produce una subida de la tarifa. En todos los contratos aparece que cada año se sube la tarifa independientemente de la situación económica en la que se viva. De hecho, hemos estado viviendo que durante la época de crisis en nuestro país, donde el 50% estaba privatizado, en el Estado, hemos subido el agua en torno a un 7, un 8, un 9%, en una media generalizada un 15%. Con lo cual es lo que has conseguido que un servicio público esté al margen de la vida de sus ciudadanos. Segundo factor, las empresas se quedan con este negocio, generalmente son empresas que forman parte de grandes grupos de construcción para realizar obras. Obras que, fijaros, la virtud inicial del capital. La virtud inicial del capital es la competitividad. Pues si tú encargas las obras a un solo constructor, resulta que se hace lo que ese constructor dice y al precio que ese constructor fija. Es decir, estás quitando todos los incentivos que precisamente el sector privado tiene de positivo. Le estás metiendo lógica de visión negativa de las cosas, monopolísticas. No ya solo en el servicio, que per se es monopolístico, sino en todo lo que rodea al servicio. Como además estamos hablando de que el 90% se lo llevan 3 grandes compañías multinacionales, resulta que además suponen una merma en la lógica de empresarial local, donde todos los servicios, lejos de contratarse a empresas locales, las empresas son locales, solo aparecen en las obras cuando son subcontratadas y en las condiciones de contrato que la gran multinacional pone. Esa es la clave de por qué se privatiza. Y esa es la clave por la que han privatizado partidos de derecha y partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque en un momento determinado donde las finanzas públicas, locales, estaban muy mermadas, aquello que valía se vendía y te permitían hacer la vida en aquello que te permitía supuestamente sobrevivir. Y muchas veces por cosas lícitas y nada por decirlo, de derroche, y otras con unas connotaciones de derroche
muy significativas. Por ejemplo, se han llegado a comprar obras de arte con la venta del servicio de agua. Se han llegado a hacer grandes auditorios. La ciudad de Cartagena hizo un gran auditorio con la venta de agua. Como además el régimen es puramente financiero y no productivo, se producen variables de lógica no democrática. Todo se envuelve en una noción muy opaca y se producen los fenómenos de corrupción, que a veces se nos venden como hechos que pueden afectar a todo el mundo, tanto a la lógica pública como a la lógica privada. Sin embargo, en el mundo del agua, que sepáis, y en esta región, en Galicia, que sepáis que el mundo del agua y la corrupción están profundamente hermanados. Es decir, aquí tenemos un caso de corrupción que se llama Pokémon, que engloba a 40 municipios, a 48 municipios de Galicia, Asturias y recientemente de Murcia y Alicante. Con lo cual empezamos a ver que aquello, lejos de ser una anécdota, prácticamente está en el propio tejido de privatización del servicio, produciéndose a veces incluso casos tan sorprendentes como la renovación por 20 años más sin concurso público al propio concesionario que se tenía a cambio de determinadas obras, ¿no? Con lo cual, imaginaros, ¿no? O, como ha pasado en Barcelona, que se descubrió que la concesionaria no tenía los papeles que avalaban que era la concesión, y sin embargo las instituciones se ponen de acuerdo para hacer un ente que legalice la situación, vamos a llamar, no regulada del servicio de Barcelona, y se crea un ente metropolitano que engloba a todos los municipios y donde no se presenta concurso público, sino que se le da a un solo actor, ya que era el que tenía el monopolio de la situación. ¡Ole! Esto lo ven los clásicos de economía y se echan las manos a la cabeza. Con lo cual, la lógica público-privada en nuestro sector es cuanto menos muy difícil de entender en los términos que tradicionalmente hablamos en la calle de lo público y lo privado. Aquí lo que hablamos es de tres grandes compañías, donde dos son muy grandes, que se quedan con todo el negocio y se lo quedan prácticamente porque hay una ley que les permite un contrato de 20, 25 años, incluso a veces 40 años, a cambio de pasta que el ayuntamiento coge para gastárselo en lo que quiere, que nada tenga que ver con el ciclo urbano del agua. Con lo cual se produce el último factor digno de reseñar, la desinversión. Y nos encontramos que los sistemas, tras 20 años, yo soy el alcalde de Pontevedra y lo primero que hubiera hecho es, jolines, alejarme de mi criterio religioso economicista y decir, oye, ¿qué han pasado estos 20 años? ¿Cómo estaba la situación hace 20 años y cómo está ahora? Y hago una auditoría de mi servicio y veo si realmente ha habido muchas más inversiones o no la ha habido. Vamos a ver el caso de Valladolid, donde el sistema, lejos de haber mejorado, venía con un déficit de inversiones por el papel que el propio ayuntamiento había jugado. Exactamente, es una práctica generalizada. Segundo factor que haría, oye, ¿cuál es la viabilidad de los diferentes sistemas? Porque dentro de lo público no solo hay un modelo, hay tres modelos de forma de hacerlo público. María os va a explicar cuál eligió Valladolid. Todos son lícitos y todos tienen pro y todos tienen contra. Y en lo privado exactamente igual, diferentes fórmulas. Vamos a ver los pros y los contras. Y hagamos un contrato a justo y precio. Yo no quiero dinero, yo no vendo a mis ciudadanos por pasta. Yo lo que voy a hacer es un precio fijo en 20 años, con unas proyecciones. Las obras las hago yo, que para eso soy el ayuntamiento y voy a libre concurrencia. Y
se fijan en el recibo del agua. Y usted a mí no me dé dinero, yo le pago a usted por un servicio. Es decir, lejos de ir a un contrato concesional, se le hace un contrato por el servicio que prestan. Podría ser una fórmula. Si hace esa fórmula, ya no se te presentan tres. Porque ya no es un problema de tengo dinero para darle al ayuntamiento, sino tengo capacidad para hacerlo. No, tendríamos 20 que se te presentan y entre ellos te darían un precio adecuado. Otra trampa que se hace. Como la crítica social en el país ha sido tan fuerte sobre el tema de la prolongación de los contratos a 20 años, hemos conseguido que la nueva ley recién aprobada de contratación pública y en la ley específica de contratación para el sector de agua, que está en borrador, de agua, energía y gas, me parece que se llama, aparezca que las concesiones tienen que durar 5 años por directiva europea. Y en caso de conllevar obras que acarreen más tiempo, tendría que venir con una memoria justificada de por qué eso se hace. Claro, aquí está la trampa de la urgencia. Eso puede romper la lógica de vendo esto solo por pasta. Porque claro, no te van a pagar lo mismo, a Jerez no le van a pagar lo mismo. Jerez 120.000 personas, un ayuntamiento, una ciudad intermedia, vamos a decirle. Te pagan 80 millones de euros. ¿Y por qué te pagan 80 millones de euros? Te pagan 80 millones de euros no por ponérselo difícil al concesionario, sino por ponérselo muy fácil. Entre más fácil se lo ponga, menos traba y más te pagan. Claro, esa es la trampa. La trampa que estamos viviendo es esa. Bueno, mirados a este tema, iba a hablar un poco de cómo está Galicia, ¿no? Y os dais cuenta de la situación de Galicia, primero, en población sigue siendo mayoritariamente pública. Perdonadme. En población lo veis y es tremendamente pública, una situación clara de... Sin embargo, cuando nos vamos a población, a número de habitantes, ya vemos que cambia sustancialmente el asunto. Y nos encontramos que mayoritariamente la población abastecida es una población de régimen privado. Cuando hablamos de régimen privado, nos encontramos que la fórmula tradicional en el mundo es la fórmula francesa, que le llamamos de régimen mixto, donde la mayoría de las acciones son del ente público, de la parte pública, del ayuntamiento, y el privado se suele mantener entre el 48 y el 49%, pero elige la fórmula de negocio, el objetivo de negocio, elige al gerente, elige los medios y encima se garantiza el know-how. En Galicia la fórmula adoptada, generalizada, es la privada 100%. Una fórmula que en este país ocupa un porcentaje similar al del resto del Estado, un 39%. Bueno, vamos a avanzar un poquito para que... Bueno, por sitios más o menos, que lo veáis claro cómo está el mapa. Si os fijáis, las zonas azules, que son las zonas de privatización, son las zonas más ricas. Y si os fijáis en la privatización, se produce por sarampión, que le llamamos. Tu municipio, alcalde, tu municipio de enfrente ha privatizado. ¿Por qué no privatizas tú? Si esto lo único que va a pasar primero, la gente no se entera. Segundo, si al final 2 euros más por el agua no se va a enterar nadie, tú vas a tener un pabellón.
y eso te va a garantizar las próximas elecciones y el siguiente que acarree. Cuando vengan los problemas, eso no será tu problema. Y eso es lo que está pasando. Como os fijáis, ¿qué tenemos en blanco? Lo público. ¿Por qué son públicos? Porque no tienen elección, no son rentables. Y así lo vemos si hacemos un repaso por todas las provincias, ¿no? Coruña, que es prácticamente la zona de mayor privatización, la única zona que tiene empresas mixtas. Lugo, que como veis ya las zonas de interior pues no son atractivas. Orense pasa exactamente igual, y el caso de Pontevedra, donde claramente tenéis esa banana que le llamamos, donde prácticamente se produce el fenómeno claro de el sarampión privatizador. Tu vecino lo hace, no pasa nada, pues a la siguiente legislatura pasa el otro. Y es la clave de esta situación. Bueno, las conclusiones son fáciles el agua privatizada se produce en los grandes núcleos, donde las mayores entidades se concentran en 3 grandes grupos: Aqualia, Gestagua y Grupo Akbar. Y luego, pues a partir de 5.000 habitantes, pues son públicas sí o sí. Con lo cual tenemos el siguiente problema. Un problema de déficit importante también en la cuestión pública. No solo vale ser público, sino que tienes que ser público con vocación de servicio, no público porque no tienes otra opción. Con lo cual, el modelo realmente que nos estamos encontrando en Galicia es un modelo privado, pues, con todas las connotaciones iniciales que hemos hablado, pero también un modelo público con muy poca criterio de convergencia hacia los modelos europeos, los modelos que tienen la planificación como uno de los sectores importantes, el derecho humano como uno de sus paradigmas, es decir, los no cortes de agua, el tema de la racionalidad y la eficacia y la inversión en el servicio, etcétera, etcétera. De hecho, fijaros que en Galicia es práctica habitual quedarse con licitaciones vacías o con quiebra de municipios donde el privado prácticamente deja de ganar dinero y deja al ayuntamiento sin servicio. Por último, deciros que Galicia también tiene un problema importante de déficit de infraestructura. Nos encontramos con una falta de transparencia y participación en todos, problemas graves de depuración, no existen criterios de bonificaciones sociales y mínimos vitales reglados, y que solo nos encontramos en un modelo, en unos pequeños ejemplos de cambio sustancial del modelo. Uno lo vais a ver en Teo, donde Sisto está intentando cambiar en una población pequeña, con todas las connotaciones que eso tiene. Ha cambiado la titularidad, ha cambiado la forma de gestionar y está integrándose las nuevas variables de gestión. Y el otro ejemplo lo tenemos en la ciudad de A Coruña, donde el modelo público, ese modelo que el compañero de Pontevedra decía que no era normal, el modelo anormal es el único que tiene arreglado el mínimo vital, que da beneficios, que tiene un porcentaje de sustitución importante en las redes, donde podemos tener esperanzas en el que haya algún día consejos de administración donde los ciudadanos independientes formen parte de esos consejos de administración, o grupos de observatorio que retroalimenten la ciudad. A propósito, es el único municipio que conozco ahora mismo en Galicia que no tiene problemas de abastecimiento y que ha iniciado campañas de eficacia y de consumo responsable dentro de su consejo. Y nada, muchísimas gracias y espero que haya merecido la pena.
tardes y en primer lugar muchísimas gracias por invitarnos a Valladolid a contaros la experiencia reciente que hemos tenido con la municipalización del servicio del ciclo integral del agua. Bueno, la verdad es que no ha sido un camino fácil y antes comentaba con algunos de vuestros compañeros que lo bueno de venir hoy aquí es que recientemente esta semana hemos tenido una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Valladolid que nos ha dado la razón inicialmente en el recurso que había puesto el Ministerio de Hacienda, es decir, Montoro, la Abogacía del Estado, contra la municipalización del servicio. Entonces, voy a terminar la exposición explicando un poco los contenidos de la sentencia, que yo creo que pueden ser más interesantes para los municipios que queráis seguir esta vía, porque yo creo que da ciertas claves, pero bueno, nosotros siempre en este proceso, y siempre lo he hablado con Luis Gaviano, me ha gustado ser prudente porque aunque íbamos ganando batallas sabemos que la guerra es muy larga y que bueno, pues hay que ir trabajando, sacando las cuestiones adelante, demostrando que es eficaz la gestión pública, porque yo creo que es lo primero que nos mandata la ley y también los ciudadanos y las ciudadanas. Y bueno, pues dando pasos yo creo que vamos haciendo el camino. Bien, la exposición que voy a hacer la voy a argumentar en 5 puntos fundamentales. En primer lugar, voy a hacer una introducción para que sepáis y conozcáis un poco el contexto de la situación de Valladolid cuando se da esta decisión. En segundo lugar, os voy a contar poquitos datos técnicos sobre el ciclo integral del agua para que os hagáis un poco la idea de la dimensión del servicio. En tercer lugar, os voy a contar cómo fue esa toma de decisión. En cuarto lugar, qué elementos tuvimos en cuenta para tomarla. Y en quinto lugar, os voy a hablar, pues, como decía, de esa sentencia y de la situación actual, ¿no? En qué momento nos encontramos. Bien, en cuanto a la introducción, comentaros que en junio de 2015, igual que ocurrió en muchos ayuntamientos del Estado, hubo un cambio de gobierno en Valladolid, un cambio de gobierno tras 20 años de gobierno del Partido Popular. Al anterior alcalde le conoceréis porque era muy conocido de nombre, León de la Riva, que gobernaba en Valladolid desde el año 96 y bueno, pues en 2015, en junio, entramos a gobernar. Valladolid toma la palabra, que somos una plataforma municipalista compuesta por Izquierda Unida, ECO, movimientos sociales de la ciudad y el Partido Socialista, que es quien tiene la alcaldía, ¿no? 8 concejales ellos, nosotros 4, y apoyados para la mayoría absoluta por Sí se puede Valladolid, la candidatura de Podemos en la ciudad. Bien, pues bien, cuando se dio ese cambio de gobierno, una de las cuestiones que apuntábamos los 3 grupos que entramos, 2 grupos que entramos a gobernar y el tercero que lo apoyaba, era un mayor control de la gestión del ciclo integral del agua en Valladolid. Sabíamos que era una cuestión complicada. Nosotros, por ejemplo, en el programa queríamos ser prudentes porque conocíamos bien las limitaciones tanto económicas como jurídicas que nos impone el marco estatal, pero bueno, considerábamos que era una batalla que teníamos que dar y una cuestión prioritaria en nuestro marco de trabajo en el nuevo gobierno. La verdad es que León de la Riva y el Partido Popular, cuando entraron a gobernar en Valladolid en el año 96, y ya en el año 97 decidieron privatizar el servicio, es decir, fue una de sus primeras decisiones, y para nosotros devolverlo a lo público fue también una de nuestras primeras decisiones en el año 2017, que era cuando terminaba la concesión. Por eso, como primera conclusión, decir, y siempre lo digo, que no es lo mismo rescatar un servicio desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la complejidad técnica, a que se termine una concesión y que aproveches ese momento para empezar a trabajar con bastante antelación. Ahora os contaré los plazos para poder, en vez de sacar un pliego de licitación privado, pues intentar llevar a cabo un proceso de municipalización. Bien, como os decía, yo llevo la Concejalía de Medio Ambiente y cuando entré en julio de 2015, una de las cuestiones que comencé a abordar para ver si llegábamos a la finalización del contrato que se ha producido este año, el 1 de julio de 2017. Es decir, teníamos escasamente 2 años y entrando en un gobierno nuevo. Bien, sobre los datos que os iba a comentar, para que os hagáis un poco una idea de la dimensión del asunto. Es uno de los servicios esenciales, como todos los ayuntamientos, pero es uno de los servicios más complejos y más grandes del Ayuntamiento de Valladolid. Por tanto, sabíamos también que era una empresa complicada. Estaba privatizado, como os he contado, desde el año 97, los servicios de agua y saneamiento y alcantarillado, pero desde el año 2005, es decir, primero privatizaron una parte
pero en el año 2005 siguieron con la privatización con control de vertidos, la depuración de aguas residuales y la gestión de abonados, que se llevaba por la misma empresa de Agdar, que es de las mismas empresas que os ha estado comentando Luis Babiana. Bien, el servicio de agua de Valladolid suministra agua no solo a la población, que estamos por 300.000 habitantes, un poquito menos, sino también a varios municipios del Alfoz, con los que hemos llegado a convenios para la depuración de las aguas. Por tanto, estamos hablando de un servicio que abastece a 350.000 personas, es decir, es un servicio grande. Para que os hagáis una idea, si hay gente aquí que controláis los temas más técnicos, la cantidad de agua potable que se gestiona es casi de 29 millones de metros cúbicos al año. Las aguas residuales de Valladolid se transportan por una red de más de 777 kilómetros y la plantilla de aguas de Valladolid, que ha sido una de nuestras preocupaciones desde el principio, está formada por 159 profesionales. Bien. Sobre el proceso de toma de decisión de la gestión, ahí lo veis. Lo primero que hicimos, como digo, era, cuando llegas dices, bueno, muy bien, quiero municipalizar el servicio, pero lo quiero hacer con criterio y sobre todo siendo un servicio básico, no quiero ni exponer a la plantilla, ni quiero hacer experimentos que nos lleven a fracasar y que el proceso no sea reconocido. Por tanto, lo que hicimos en primer lugar es contratar personal técnico especializado a 3 personas que formaron parte de manera interina del Ayuntamiento de Valladolid, con evidentemente una convocatoria pública, 3 personas, 2 ingenieros y una economista, a los que encargamos junto al personal de la casa, técnicos y funcionarios del Ayuntamiento, un informe que contemplara distintas formas de poder gestionar el servicio. Es decir, analizamos 2 tipos, es decir, la gestión directa y la indirecta. Dentro de la directa hablamos de ser gestionado desde un servicio municipal o bien a través de una entidad o empresa municipal, que cambia las cosas y luego os lo comentaré, tiene su miga. O bien también hacer el estudio comparándolo con la gestión privada, con una concesión, como teníamos en Valladolid durante 20 años, o bien a través de una empresa mixta. Luis ha hablado de ella. Al principio yo creo que todos, cuando nos planteamos hacer esto, pensamos que la empresa mixta no es tan mala, ¿no? Porque dices, bueno, recupera un poco el control, si el ayuntamiento tiene el 51%, pero yo creo que, sinceramente, que ya con el tiempo y ya cuando estás estudiando estos temas, vas viendo que lo mismo tiene más inconvenientes incluso que la concesión de una empresa mixta. Pero bueno, luego podremos hablar de ello en el debate. Bien, como os comentaba ahí, como veis en el PowerPoint, después de esa contratación de personal que se hizo a finales del año 2015, en abril de 2016, presentamos un informe sobre esas alternativas que os comentamos, con unas conclusiones abiertas, pero viendo que, bueno, pues que todo era posible, ¿no? Que no era una quimera, no era tan complicado sí, pero que se podía revertir el servicio del agua a manos públicas. ¿Qué hicimos también? ¿Qué elementos clave tuvimos en cuenta? En primer lugar, después de esa memoria, sobre esa memoria, creamos una comisión político-técnica que se establece en la Ley de Bases para los procesos de municipalización, compuesta por los grupos municipales del Ayuntamiento y por personal técnico que había hecho el informe. En esa comisión fuimos analizando los distintos puntos y estuvimos pues, aportando ideas desde los distintos grupos municipales que, como os preveréis, pues no ha sido una cuestión fácil con la oposición, ¿no? Con una oposición que privatizó el servicio, como os comentaba, en el año 97. También queríamos incluir un elemento clave, que eran los foros abiertos a la ciudadanía. Entendíamos que una decisión de estas características tenía que ser lo más consensuada posible. Y si bien en otras cuestiones del Gobierno sí que estamos haciendo procesos de participación directa, como pueden ser los presupuestos participativos, etc., en este punto, como teníamos claro lo que queríamos hacer, simplemente queríamos buscar alternativas y también buscar esas opiniones, ¿no? Teníamos claro lo que queríamos hacer. Yo creo que la voluntad política es esencial, pero como digo, siempre tiene que ser algo informado y sobre todo consciente de la decisión que vamos a tomar. Por otro lado, no nos dolieron prendas para hablar con la empresa y con la plantilla. No era tarea fácil. Me imagino que las personas que os enfrentáis a procesos de municipalización, el miedo que se mete a la plantilla es tan terrible que muchas veces no sabes si tirar prácticamente la toalla porque no quieres poner en cuestión
el trabajo de esas personas que llevan contratadas por la empresa privada, en este caso, durante muchos años. Y por eso nosotros empezamos a hablar desde el minuto 1 con el comité de empresa, incluso haciendo asambleas con la plantilla. Y el diálogo con la empresa, hasta que empezaron los contenciosos, pues siempre ha sido fluido y hemos buscado siempre comentar nuestras intenciones porque no teníamos nada que ocultar. Cuando ya esa comisión político-técnica echó a andar, finalmente, después de varias sesiones, consideramos que era el momento de elevar al Pleno en julio de 2016, es decir, un año antes de que se terminara la concesión, el mandato de la comisión de la creación de una entidad pública empresarial llamada ahora Aquaval. Entonces no teníamos nombre. Me parece increíble cuando miro para atrás porque hemos ido contrarreloj. Elevar al Pleno precisamente esa decisión, ¿no? Tomar esa decisión de que el ciclo integral del agua se llevara por parte de esta entidad. Para ello tuvimos que hacer muchos informes, de todo tipo, informes políticos, como os decía, de la comisión, jurídicos, también económicos, como no, para evaluar los distintos escenarios. A 15 años lo hicimos con las distintas fórmulas de concesión. Hicimos los estatutos, el borrador de estatutos, un consejo de administración formado por los grupos políticos del ayuntamiento, por las federaciones y asociaciones vecinales del municipio, por el comité de empresa de la empresa, por la Cámara de Comercio, etc. Un reglamento de funcionamiento y empezamos a trabajar ya en la ordenanza fiscal, porque antes, claro, era un precio y por tanto no teníamos ordenanza fiscal. Finalmente, el 30 de diciembre de 2016, a 6 meses antes de terminar la concesión, decidimos en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, por mayoría absoluta, revertir, como digo, el servicio y bueno, devolverlo a manos públicas. En esos 6 meses tuvimos que trabajar muchísimo, como os decía, en hacer un proyecto de tarifas, luego hablaré de ello, y bueno, pues trabajamos mucho, sobre todo, en esos estatutos. Bien, sobre los elementos clave que os comentaba para tomar la decisión. Os decía que el primer punto, si no lo tienes, pues es complicado caminar, ¿no? Es la voluntad política. Y yo creo que las personas y las entidades que consideramos que el agua es un derecho humano, pues muchas veces puede casar mal con la lógica empresarial y que no lo podemos reducir todo al cálculo económico. Y además, como decía, lo teníamos en uno de nuestros acuerdos del pacto de gobierno. Pero, como os decía, también teníamos claro que tenía que tener sentido, que tenía que cumplir este modelo con el interés de la ciudadanía. En Valladolid siempre hemos tenido una buena calidad del agua desde hace muchísimo tiempo. Las tarifas siempre han sido de las más bajas, creo que es la 6ª ciudad, y por tanto no teníamos ese problema que tenéis en otras ciudades, que digamos que parece que está como mucho más justificado porque la situación es insostenible. Pero nosotros queríamos demostrar, y así se demostró en los estudios técnicos independientes hechos por funcionarios de la Casa, que era la opción más viable desde el punto de vista de la sostenibilidad económica y también la opción más barata, que os voy a pasar a comentar. Decía Luis antes que también estábamos condicionados por ese déficit de inversión. En los 20 años de concesión, el pacto era que los 6 millones de euros de canon que la empresa daba al ayuntamiento revirtieran en invertir en las infraestructuras del agua para el mantenimiento de la red, y esos 6 millones de euros no fueron invertidos anualmente en su totalidad. Sí que es cierto que había bastante obra nueva, claro, vamos, en 20 años ha dado muchísimo tiempo a muchísimas cosas. Quiero decir que claro, ha habido fondos europeos, etcétera, y una parte del canon sí que se ha invertido, pero el mantenimiento es deficitario y así lo vemos porque hay muchísimas averías en la red de Valladolid y tenemos tuberías con muchísimos años de antigüedad que lo llevamos pagando ya muchos años, no solo ahora, sino ya en los últimos años de la concesión. Para que os hagáis una idea, se han dejado de invertir 96 millones de euros en esos 20 años y por tanto el estudio que tenemos, los miembros que teníamos, es que tenemos que invertir 178 millones en los próximos 15 años. Los 15 años, digamos, era una aproximación para poder comparar los 4 modelos de una posible concesión con una municipalización del servicio. Bien, la necesidad del incremento de tarifas. Está claro que la gestión pública es la opción más barata y voy a explicarlo de manera muy sencilla. Si necesitáis números o os puede servir el estudio económico, lo pasaremos, por supuesto, pero cuando una entidad pública, cuando una administración pública no tiene que compartir beneficios con una empresa privada, digamos, lo que cobra por la tasa puede ir
íntegramente a mejorar el servicio y la red, ¿no? Que es nuestro cálculo. Ahora estamos calculando que aproximadamente en la red podremos invertir unos 11 millones de euros al año y es un reto importante porque los que estáis en ayuntamiento sabéis que es un índice de ejecución muy elevado, pero bueno, para eso estamos, para intentar conseguirlo. Como os decía, el incremento de la tarifa es menor, luego lo hablaremos en el debate, ya lo hablaba con Luis. Yo es que, por ejemplo, soy muy poco partidaria del mantra del agua barata, porque yo creo que tiene que atender a criterios sociales y también a criterios medioambientales, ¿no? Es decir, que las ratios y que el concepto o los criterios vayan mucho más encaminados desde el punto de vista individual, no de unidad familiar y todo eso, bueno, pues son necesarios cambios. Os voy a poner un ejemplo. En Valladolid el precio del agua, por ejemplo, era bonificado a las personas mayores de 65 años, pensionistas, que fueran 2 personas en casa independientemente de su renta. Pues esa bonificación la hemos suprimido y lo que hemos hecho ahora es cambiarla para personas o familias con pocos recursos, ¿no? Pues son cambios que se van haciendo, no faltos de polémica, ¿no? Evidentemente, porque mucha gente dice, bueno, pues si eras pensionista y antes pagabas menos, ¿por qué ahora con la empresa pública pagas más? Pero yo creo que sobre todo tenemos que hacer mucha pedagogía y estar tranquilos con este tipo de cambios, porque si no, yo creo que es fácil desviarse de los objetivos, ¿no? Luego, por otro lado, el tema de la continuidad de la plantilla, la garantía de calidad y derechos laborales. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores habla de la sucesión de empresas, es decir, que un trabajador o una trabajadora tenemos derecho a que si cambiamos de empleador, por así decirlo, podamos conservar ese puesto de trabajo. ¿Qué ocurre aquí? Aquí se cuestionaba, ya sabéis que en las concesiones, cuando tú tienes una concesión en un ayuntamiento y gana la siguiente concesión otra empresa, normalmente se da esa subrogación, pero aquí ha empezado a cuestionarlo todo el mundo y ha sido la mayor batalla que hemos tenido. Todo el mundo decía que vamos, digo todo el mundo, quiero decir que he ido a muchos foros de debate en muchísimas ciudades y ni nosotros mismos no nos lo llegábamos a creer. Y bueno, nosotros siempre hemos defendido que el artículo 44 opera, que yo no entiendo por qué un trabajador o trabajadora tiene que estar discriminado por pasar de una entidad privada a una entidad pública. Entonces, bueno, pues digamos que esto siempre ha estado en entredicho. Nosotros lo considerábamos así, el ayuntamiento y los informes jurídicos así lo planteaban, que pasaban como indefinidos no fijos de plantilla al Ayuntamiento de Valladolid y que, por supuesto, para ser fijos en una administración pública se tiene que pasar pruebas para acceso de mérito, igualdad y capacidad. Pero yo siempre he dicho que si en el Ayuntamiento de Valladolid tenemos a personas interinas durante 20 años, no entendía por qué no podía municipalizar un servicio cuando había gente que no era fija en el ayuntamiento y que estarían en la misma situación que están estas personas. Bien, pues por un lado eso, seguimos la motivación de por qué la elección de una entidad pública empresarial. Bueno, del modelo también lo podemos hablar porque esto, bueno, antes llamábamos la atención porque casi no hay entidades públicas empresariales. Nosotros elegimos este modelo, en principio iba a ser una empresa pública, pero la entidad pública empresarial, digamos que nos permitía una cuestión básica, y es que había una sentencia del Tribunal Supremo que dice que el agua es una tasa y por tanto el órgano recaudador tiene que ser público. Sobre esta base, una entidad pública empresarial, digamos, es más pública que una empresa pública, por así decirlo, ¿no? Puede tener adscritos funcionarios, en este caso la recaudación podría ser así, pero bueno, tiene ciertas ventajas también que tienen unas empresas públicas, como las bonificaciones del IVA, del impuesto de sociedades y cuestiones que podemos adentrarnos después o os lo puedo pasar bien. Como os decía, nos decidimos por esta opción porque creemos que es la mayor posibilidad de aplicar criterios sociales y ambientales en la tarifa, como os decía. Garantiza la calidad del servicio manteniendo a la plantilla por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Hay un mayor control de las necesidades de mejora de las infraestructuras, un mayor control y también una mayor toma de decisión al ser pública, porque muchas veces se confunde el control con las tomas de decisiones. El control lo puedes tener también de un contrato, pero no nos engañemos, cuando se externaliza un servicio muchísimas veces es por comodidad. Yo cuando entré en la Concejalía de Medio Ambiente me encontré que solo había una persona, un técnico, mirando este contrato, un contrato enorme, ¿no? Y esto pasa en muchos ayuntamientos. Nosotros por lo menos teníamos un técnico, pero ya voy viendo casos que me dicen que no tienen ni medio, ¿no? También tomamos esta opción por la mayor viabilidad económica, recuperación de la inversión rápida, inversión
Inversión rápida porque ¿qué hemos hecho? Hemos pedido un anticipo de crédito que, para que os hagáis una idea, en los 5 primeros meses de funcionamiento de la entidad, desde el 1 de julio, ya estamos en saldo positivo una vez cobrada la primera tasa. Y menor subida de tarifa para recuperar la inversión, como os decía, porque veréis en el siguiente gráfico, que es el mantra, nos decían siempre desde la oposición que la tarifa del agua iba a subir exponencialmente. Esto es lo que ha subido en la época de la privatización, en el año 97 a 2015. Son las distintas subidas que se han hecho en los distintos años. Y esta es la subida de tarifa, digamos, acumulada, que habla desde el año 97, aunque sea el agua barata, de un 78% de incremento de la tarifa. Bien, la situación actual, y ya creo que estoy abusando del tiempo, pero bueno, voy terminando. La situación actual es que, bueno, pues tenemos los primeros resultados de la gestión de 4 o 5 meses. Hemos aprobado ya los presupuestos. El primero lo aprobamos el año pasado, a mitad de ejercicio, de 13 millones de euros. Este año ya tenemos el borrador para el año 2018. Hablamos de un presupuesto de unos 30 millones de euros. Y las primeras consecuencias es que tenemos un ahorro de 1,3 millones en contratos. Os explico. Nosotros habíamos hecho los cálculos para ver el marco económico desde el punto de vista de la cuenta de resultados de la empresa, de los datos que teníamos, ¿no? Y ellos hablaban de una subcontratación de algunos servicios en otras empresas de X dinero, ¿no? Pues nosotros en 5 meses estamos viendo que la licitación de esos contratos está haciendo que baje esa cantidad. Ellos muchas veces pues, subcontrataban con empresas del propio grupo, y nosotros lo que hacemos es sacar a licitación esos contratos que muchas veces pues, revierte en pymes y en empresas de la ciudad. En segundo lugar, licitaciones con 3 ofertas a partir de 12.000 euros, y aquí esto es todo ir aprendiendo, y esto yo siempre lo he explicado porque en las primeras ponencias decía que lo habíamos hecho, pero esto quizá nos salte demasiado. La ley permite hasta 50.000 y nosotros hemos sido más papistas que el Papa, y os lo cuento, y entonces, claro, en un servicio de agua tener que hacer muchísima contratación pública, muchísima licitación a partir de 12.000, lo mismo es excesivo. Pero bueno, como digo, todo se aprende cuando vas andando. Estamos ahora, los trabajadores pasaron con la misma situación, con el mismo convenio que tenían en la anterior concesionaria, pero evidentemente teníamos que ir pactando un nuevo convenio, y ya en septiembre o octubre hemos empezado a iniciar ya esa relación, y seguramente haya una subida salarial del 1% tras 4 años de salario congelado en la privada. El presupuesto de 2018 se hablaba de 11,5 millones de renovación en la red de Valladolid. Como os decía, la congelación de tarifas 2017 y 2018 por ese ahorro en los contratos públicos que estamos viendo, y posteriormente la modulación con criterios sociales y ambientales de las bonificaciones de la tasa. Y ahora la parte más jugosa y que evidentemente peor nos lo está haciendo pasar ha sido toda la cantidad aparte de zancadillas políticas, críticas, y que eso yo creo que cuando quiere uno cambiar o una cambiar las cosas tiene que estar preparada para ello, pero bueno, no contábamos con tanta ofensiva a nivel judicial. Cuando aprobamos en el Pleno, como os decía, por mayoría absoluta, revertir la situación de la privatización, se presentaron 2 recursos con medidas cautelares de petición de paralización del proceso, uno por parte de la Abogacía del Estado y otro por parte de la anterior concesionaria. Yo siempre digo que me parece normal que una concesionaria, que una empresa privada intente agarrarse a sus beneficios, tiene que hacerlo, y sabíamos que nosotros podíamos ser un ejemplo para otros municipios y ellos tienen que defender sus intereses, pero lo que nunca hemos entendido es que el Ministerio de Hacienda se persone en una cuestión que simplemente tiene que ver con la autonomía municipal. Es decir, cuando los ciudadanos y ciudadanas metemos un voto en una urna cada 4 años para unas elecciones municipales, yo creo que si no podemos decidir sobre cómo gestionar mejor nuestros servicios de proximidad, servicios básicos como puede ser el agua, pues no sé para qué estamos los representantes públicos, los alcaldes, las alcaldesas y los concejales. Entonces, bueno, nunca lo hemos entendido, y la buena noticia es que las 2 medidas cautelares se desestimaron por parte de los juzgados y no se paralizó el proceso, pero faltaban las cuestiones de fondo que habían interpuesto tanto la Confederación Vallisoletana de Empresarios de Valladolid, la propia CONA y también el Ministerio de Hacienda. Y esta semana
hemos tenido la buena noticia de que se ha desestimado ese primer recurso del Ministerio de Hacienda, que para nosotros era más complicado de revertir, ¿no?, al haberse personado directamente. Y termino mi intervención haciendo mención a dos partes de la sentencia que yo creo que son muy interesantes, que dice que la opción entre la gestión directa y la gestión indirecta no puede hacerse al margen de lo que resulta de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, que exige, respecto a la gestión indirecta, que es la que se articula mediante un contrato de naturaleza administrativa, una justificación expresa. Por tanto, revierte lo que se está entendiendo desde el punto de vista político, pero que incluso en la Ley de Contratos, y yo siempre lo he defendido, y desde la asesoría jurídica de mi ayuntamiento también, la opción normal de gestionar un servicio público es el directo. Digamos que otra cosa es que tengas que justificarte. El problema que hemos tenido en los últimos años es que se ha puesto la alfombra roja a la privatización, pero tenemos argumentos jurídicos y marco jurídico para que esto no sea como la lógica empresarial está entendiendo. Y en segundo lugar, decía que existe un acuerdo de la entidad pública empresarial, en este caso Aquaval, creada sobre la subrogación de trabajadoras, que está adoptado en un momento en mayo de 2017, en el que no se aplican los límites de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, ni tampoco en el momento de ser eficaz dicho acuerdo. Y esto podemos hablar largo y tendido porque el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores evidentemente opera, es lo que tenemos que defender. Los trabajadores no tienen menos derecho porque se pase de una empresa privada a una empresa pública, y por supuesto sí que hay mucho que hablar sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la disposición adicional, la 27, que algunos ya la llaman la disposición Valladolid, porque después del recurso parece que no tuvieron suficiente y tuvieron que ir a los despachos para negociar esa legislación. Y bueno, pues evidentemente esa legislación lo pone más complicado. Nosotros hemos llegado más a tiempo porque nos ha pillado entre medias, pero sí que es verdad que dejan en limbo a los empleados públicos en cierto sentido, y bueno, pues lo que hay que pedir es una aclaración, porque se habla de que no son empleados públicos como tal, pero les dejan en limbo. Entonces se supone que tenemos que preguntarnos, entonces, por ejemplo, no están limitados por las 35 horas de los empleados públicos. Podrían hacer 35 horas, como nos pasa en Valladolid, y no hacen las 40. ¿Está la tasa de reposición vigente, o ellos cuando se jubilan esas plazas son a extinguir? Digamos que esto no está muy claro, pero la sentencia en ese sentido es clara. Dice que tienen derecho a la subrogación, como os digo, y dice que cuando se demuestre que es más eficiente la opción pública no hay ningún problema para municipalizar los servicios. Aquí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias. E como esto se chama a xornada de reflexión e debate, por favor, nos tocamos. Hola, chamame Raquel, son representante da Unión de Consumidores de Galicia, da UCAS. Mais que unha pregunta, quería facer unha pequena aportación, salir algo máis ao que acabades de comentar. Bueno, desde a Unión de Consumidores de Galicia estamos a elaborar un profundo análisis sobre o servizo da auga en distintos concellos de Galicia. En concreto, son 70 concellos e un análisis de carácter comparativo. En la que está en elaboración, sí que sería, creo que interesante en este caso, hacer unha pequena aportación no que se refire ao Concello de Pontevedra, o cal un dos servizos, unha das casas máis caras, bueno, máis caras non, máis insustas en relación a toda a comunidade. En concreto, por exemplo, en Pontevedra, divídese a disponibilidade do consumo en tres usos, que sería uso doméstico, uso comercial e industrial e uso de obras. Pois ben, nos facendo un análisis incluso breve, conclúese claramente que é unha tasa totalmente injusta e que non favorece en ningún caso un consumo responsable, senón que case incentiva ou canto menos non penaliza un uso abusivo da auga, que máxime nas circunstancias que estamos a vivir na actualidade. Por poner un exemplo, no que se refire ao uso doméstico,
público hai unha cuota de servicio por disponibilidade que é de carácter fixa, que é de 7,15 euros cada 2 meses, e despois se paga unha cuota de consumo en dúas supostamente de carácter progresivo. En cambio, o primeiro tramo é de 0 a 15 e son 4,10 o bimestre. Da igual que consumas que consumas 15. Vas a pagar 4,10. E despois de 15 en adelante, é dicir, en infinito, vas a pagar 0,397 euros o metro cúbico. Por exemplo, a OMS sitúa como gasto medio por unha familia tipo de 4 membros un 7 con algo metros cúbicos ao mes, é dicir, chega prácticamente aos 15 da primeira cota. Co cal, o que vemos nós é que, por exemplo, unha familia numerosa, cando seguramente vai pasar esos 15 metros cúbicos ao bimestre, vai pagar o mesmo por a auga que unha persoa nun chalé, por exemplo, da Caeira para encher a súa piscina. Ou, da igual que pagas un uso responsable que un uso abusivo. Non vas a estar ningún tipo de favorecido, sino que ademais vas a estar penalizado. Case o que é máis sangrante do servizo da auga en Pontevedra, o agravio comparativo que se pode facer entre o uso doméstico e o uso comercial e industrial. O cal mete no mismo uso o pequeno comercio, por exemplo, unha zapatería que simplemente ten un baño, que Ence. É dicir, pagan exactamente a mesma cota de servicio de disponibilidade, que son 9,25 ao bimestre. Logo, en cambio, fai un consumo de 0 a 45, fai a mesma escala que para o uso doméstico. E facendo un pequeno cálculo, por exemplo, en uso doméstico, os 15 metros cúbicos a un cidadán salle a 0,273 e a Ence salle en 0,257. É dicir, Ence, por exemplo, paga auga moito máis barata que un consumidor, que un usuario para cogerlle o seu biberón ao seu rapaz. Co cal parecenos totalmente sangrante, insusto, non se trata de un tributo para nada de carácter progresivo, o sea que a progresividade mídese realmente cantos máis tramos, cantas máis escalas e os tramos canto máis pequenos. En cambio, en Pontevedra as tramas son prácticamente inexistentes, a que son todos de carácter fixo e que intenten vender como progresivos, e logo non se incentiva un uso responsable da auga. Co cal, desde a Unión de Consumidores de Galicia, abogamos por un servizo que sexa de carácter xusto, que sexa de carácter progresivo real, que teña en conta a capacidade económica do usuario realmente e non de maneira xeral, e que además incentive un uso responsable. Polo que intentamos instar ao Goberno Municipal, ao Concello de Pontevedra, a que de unha vez se conta deste tipo de problemas que siguen dándose desde o 2013, onde non sufrir ningún tipo de modificación. Co cal, esta sería a conclusión, que podese dicir casi que o consumidor en Pontevedra na auga está prácticamente explotado, estafado, e non se ten nada en conta, o sea, é totalmente injusto e beneficiamos a grandes empresas ou grandes corporacións a costa do cidadán. Sí, a miña unha pregunta moi concreta. Gustaríame que María nos explicase un poquinho máis en detalle a fórmula xurídica, a forma, a personalidade xurídica, digamos, do ente que decistes crear
contratos para encargarse de este tipo de trabajos se refiere a una concesión, ¿no? Que era por casi 7 millones de euros total, ¿no? En este caso. Los contratos para encargarse de este tipo de trabajos tienen por ley una duración de 15 años. Eso no. ¿Y así? Contestamos ya luego todas. Bueno. ¿Te parece? Claro, é verdade que é ilegal que se faga unha cousa, pero é ilegal e está recolleito en algún articulado que o que se aproba por servicio de abastecimiento canon debe emplearse por forza, o sea, que debe emplearse por forza no servicio de auga, é verdade. O sea, que se faga sistemáticamente, non está recolleito en ningún lado que ese canon teña necesariamente que recollerse, non. O sea, que pode facerse cando se faga, non? O digo porque unha destas que había en internet, non sei se era o único outro compañero que le faz como un pouquinho, falaba de que era ilegal, pero non hai nada de dentro, non? Bueno, para despois, se queres. Que sería necesario, porque falaste en algunha ocasión, xe teño, bueno, non porque ahora o dixeras aquí, pero si en outras entrevistas, que abogas por un organismo regulador, non? Que vixíe tanto o aspecto privado como público, non? Hai algo desto? Envías ou hai algo a que aterse? En outra ocasión tamén falas, perdona, pero traía uns cantos escritos, falas de que é moi difícil moitas veces regular, valorar un servicio cando non tens forma de compararlo, non? Entón, claro, facturas de distinto xeito e todo eso. Hai tamén algunha forma de que concellos limítrofes, por exemplo, abogar porque hai uns mínimos de indicadores que facilitan isto? Me gustaría tamén saber a túa resposta. Bueno, pode por a deixar, porque senón... Oferta. Bueno, entramos en las respuestas. Vamos a intentar ligar la de la compañera de consumidores, que tiene mucha razón, con la que tú has dicho. Y si me olvido de alguna, me lo recuerdas, por favor. Bueno, lo que está claro y lo que venimos demandando no es un ente regulador exactamente, sino una mayor regulación en el sector del agua. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues implica primero tener información, que no tenemos información, y que exista un ente especializado que no solo se le remita la información, sino que sea capaz de cogerla, para que sea veraz, para que se pueda comparar, etc. ¿Cómo se hace esto? Indudablemente con unos indicadores de gestión, y esos indicadores son los que nos van a decir si el sistema funciona o no funciona, ¿no? O dónde haya que mejorar o no mejorar. Indudablemente tenemos que mejorar los públicos y los privados. ¿Qué necesita Galicia urgentemente? Pues necesita esa especie de observatorio que dé unas directrices y que de alguna manera supervise cómo está el sector. Y un reglamento de suministro domiciliario que sea igual para toda Galicia, precisamente para que todo el mundo tengamos los mismos tramos, eso que tú hablas, para que sepamos qué es la cuota fija y cuál es la cuota variable, para que el mínimo vital, es decir, el derecho humano al agua, solo se aplique en todos los municipios, aquellos grupos que están claramente en riesgo de exclusión social, porque imaginaros la injusticia que supone no poder pagar el agua. En cuanto a lo del canon legal o ilegal, bueno, el canon hasta ahora es legal, otra cosa es que sea inmoral, y yo estoy de acuerdo, y que es, además, desde mi punto de vista, es un estímulo para malversar los fondos, para eludir responsabilidades e incluso para crear tejidos de corrupción. Lo que Urruti dice es el tema de tasa-tarifa, que es otro concepto, que es la imputación del servicio ordinario dentro de... Claro, no, ahí tienen gran parte de la razón. Lo que pasa es que hay sentencias contradictorias y yo creo que sería necesario que se aclarara esta cuestión, ¿no? Desde mi óptica, indudablemente, yo creo que la tasa, que es un precio público, debería de ser el que debería de reinar. En este sentido, yo que
aprovechando que Marea nos ha convocado, ¿no? Y que tenemos un parlamentario para toda Galicia, le diría que sería urgente la petición al gobierno gallego de la implementación de un reglamento de suministro domiciliario para todos los ciudadanos que viven en este país. Es decir, es ilógico que por ser de un municipio a 20 kilómetros de Pontevedra tenga unas reglas de juego, unos derechos y unas obligaciones completamente diferentes que la de un señor de Pontevedra o una señora de Pontevedra. O que porque en A Coruña se hacen mejor las cosas, exista la exclusión de cobrar el agua a aquellas personas que están en riesgo de exclusión, mientras que aquí pues se les corta el agua. Yo creo que las reglas del juego, de los derechos y los deberes, sí deben de ser compartidas. Es curioso. Mariano nos ha puesto una diapositiva curiosísima, ¿no? Porque fijaros, ¿qué hacemos como no tenemos datos, como no existe ese regulador o esos observatorios? Lo que hacemos es comparar en el aquí y en el ahora cuánto cuestan las cosas. De una manera muy torpe. Dice, y siempre se dice, Valladolid entre las más baratas de España y Murcia entre las más caras. Claro, en Murcia el agua es escasa y es difícil de que no, independientemente de quién lo gestione, que es privada también, pues siempre va a ser más cara independientemente de su gestión. Otra cosa es cómo ha ido evolucionando su recibo, ¿no?, a lo largo del tiempo, y cómo ha influenciado la gestión pública frente a la privada en esa evolución. Y ahí María sacaba a colación muy bien el tema. Dice, Concholí, en Valladolid es barata, entre otras cosas porque pincha y te sale el agua. Por decir, reducirlo a una metáfora simplista, ¿no? Pero por decirlo así. Es decir, acarrea pocas infraestructuras de traída, pocos gastos de potabilización, etcétera, etcétera. Un agua muy cercana a su ciudad. En cambio hay otras que desgraciadamente no lo tienen. Sin embargo, la privatización a lo largo del tiempo le ha supuesto hasta subidas del 79%, como bien has dicho. Bueno, yo creo que si tuviéramos al menos un ente que nos dijera cómo evolucionan las cosas, una central de estadística mínima y un supervisor que diga si hacemos bien las cosas o hacemos mal las cosas, los ciudadanos informados se podrán empoderar muchísimo más, y en vez de tener una sala medio vacía como esta, seguramente tendríamos una sala llena. Porque el problema de la gente es que aquí se cree que esto no es importante, que no repercute en su vida, ni en su bolsillo, cuando en verdad estamos viviendo de un auténtico saqueo sobre los recursos de la familia. En un momento en el cual nuestras administraciones deberían de estar muy cercanas a nuestros ciudadanos, cada vez las sentimos más lejanas. Cuando tú externalizas un servicio, hace que pase básicamente de ciudadano a un simple cliente cautivo. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si he aclarado todas. Me preguntabas que os explicara un poquito mejor en qué consiste desde el punto de vista jurídico una entidad pública empresarial. Para hacerlo claro y breve, yo creo que la definen tres cosas fundamentales. En primer lugar, tiene una naturaleza híbrida entre el derecho público y el derecho privado. Desde el primer punto de vista, tiene la capacidad de generar ingresos, que los ingresos pueden venir de los propios recursos que genere, o también desde transferencias de una administración pública. Por tanto, este no es el caso, porque se demuestra que es sostenible y que puede cerrar con superávit casi todos los ejercicios, pero incluso podría llegar un momento una administración pública, una entidad pública empresarial, inyectarle dinero por esa vía, ¿no?, de transferencia. En segundo lugar, se rige por el derecho privado, pero los órganos de gobierno, en este caso el Consejo de Administración, se rige por el derecho administrativo común. Y en tercer lugar, lo que os comentaba, tiene la posibilidad de que se puedan inscribir funcionarios a su actividad. Y en ese caso, como os comentaba antes, hay dictámenes que dicen que el precio del agua es una tasa, es un ingreso de naturaleza pública y, por tanto, como sabéis, las tasas lo tienen que gestionar la recaudación
un funcionario de habilitación nacional. Entonces, por eso elegimos este modelo, porque nos parecía el más acorde con el interés y con el objetivo social de la propia empresa. Bueno, si os parece, damos 5 minutos antes de dar paso al siguiente mesa. Perdón. Sin micrófono. Al hilo de lo que acaba de comentar ahora María, Sí. el tema de la recaudación. Yo era concejal en Redondela, en la agrupación de lectores, y hace un año se presentó una moción para que el Concello denunciase el contrato porque termina ahora mismo justo dentro de un año. Entonces, que llegando el momento, pues denunciase el contrato para no continuar con él. Yo en otra ocasión había asistido a una conferencia en la que estaba, yo creo que era el vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid, y comentaba sobre el tema de la recaudación, lo que ahora acaba de decir ella, que la recaudación la tiene que llevar un funcionario de habilitación nacional. Pero creo que, por lo menos en Redondela por lo menos es así. No sé si en otros concellos la recaudación de la tasa la lleva a cuál es la y se trampea con el hecho de que sí, está controlado, entre comillas, por un funcionario por la Administración Social. Una funcionaria, pero finalmente lo que es la recaudación la lleva directamente a cuál es. Otras tasas como la basura o otras pasan por la recaudación del concello, que también está externalizada, pero este concello, digamos, el servicio del agua lo cobra directamente. Y entonces, si no es un poco una contrariedad, ¿no? que simplemente, en nuestro caso, con una funcionaria que controle un servicio, supuestamente, se permita que a cual cobre directamente esa tasa. No sé si en Valladolid o en otros lados es la misma situación, que la propia empresa cobra la tasa, o realmente es el concello quien lo cobra para luego pagarle a la concesionaria. Bueno, digamos que no es una contradicción. Nosotros en los informes jurídicos de la asesoría del Ayuntamiento se han basado en sentencias, en dictámenes del Tribunal de Cuentas, en los cuales sí que se establece que es una tasa. ¿Qué ocurre? En este país se ha estado haciendo de esa determinada manera porque estaba privatizado. Nosotros, al ver las distintas sentencias y argumentaciones, pues se considera que es una tasa. De hecho, yo creo que no vamos mal encaminados, porque si sabéis uno de los objetivos que ha tenido el Partido Popular e incluso algunas empresas por la puerta de atrás ha sido precisamente revertir esas sentencias y ahora blindar que sea un precio en vez de una tasa. Porque si cierran esa puerta, y uno de los argumentos que tenemos es que tiene que ser recaudado por un funcionario de habilitación nacional, pues no podrían recaudarlo. Hombre, se podría privatizar, pero normalmente ningún ayuntamiento privatiza el servicio del agua para tener que encima hacer la recaudación. Cuando externalizas es para, muchas veces cuando externalizan es para quitarse problemas, y recordemos que la recaudación no es una cuestión baladí. Entonces, ahí está el debate. De hecho, hay foros y Luis os puede comentar muchísimo sobre tasas versus precio, porque ahora es uno de los debates jurídicos más candentes y algo que se quiere revertir en la ley. Entonces, muy claro no lo tendrían cuando lo están intentando atar en las modificaciones legislativas que hay de la legislación de contratos, etc. Yo creo, María, creo que te ha contestado muy bien. Es decir, problemas que tenemos cuando llevamos a las mociones de los ayuntamientos, lo que ha explicado María, y te sale el informe de la intervención y se acude a otros artículos que dicen lo contrario, ¿no? Es decir, yo creo que María tiene razón, que la tendencia jurídica correcta es hacia la tasa, sin embargo, no hay una resolución jurídica clara, por decirlo de alguna manera. Y en este tiempo, pues determinados intereses, lejos de ver que la tendencia era hacia la tasa, están intentando evitar por todos los medios que no sea una tasa, sino que sea un precio privado, ¿no? Y, por ejemplo, la Asociación de Saneamiento de España, de
Hacienda, Tributos Locales, hace un informe diciendo que esto no... que es tasa si lo lleva directamente un ayuntamiento, si no se considerará la posibilidad de elegir entre tasa y tarifa. Y luego no especifica si la recaudación siendo tasa debería de hacerla indudablemente un órgano limitado. Las reglas del juego son confusas, como te digo, y indudablemente esta confusión favorece sin duda a los intereses de la privatización. Recordar que estamos en un país donde prácticamente se le está haciendo un traje a medida para privatizar los servicios. Y eso es la verdadera relación política que tenemos en la actualidad. Es decir, aquí estamos viviendo que lejos de blindar los servicios públicos, de actuar con transparencia, de exigirnos transparencia sobre los servicios públicos, etc., se está legislando en el sentido contrario. Dificultad para invertir, dificultad para crear entes públicos, dificultad para crear mancomunidades y consorcios, cosa que sería de carácter económico muy rentable para muchos pueblos de Galicia, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo está diseñado para que poco a poco tengamos unos porcentajes, en vez del 50%, los tengamos del 70% o el 80%. Sí, de hecho, lo que decía Luis, hay un informe, si os interesa, que os lo podemos pasar, que ha sido reciente de una catedrática de Derecho Administrativo que precisamente decía eso, que se podía interpretar como que las tarifas eran, digamos, un derecho patrimonial de naturaleza pública, pero lo que intenta zanjar es ese debate jurídico, la ley de contratos, diciendo que si se gestiona de manera directa habrá que exigir una tasa, pero que si no, si se gestiona de manera indirecta, lo deja abierto, ¿no? Y es lo que dice Luis. Digamos que se está en ese debate ahora mismo. Sí, me están diciendo que... evidentemente, creo que o tema é moi interesante, que hai moitísima xente que está desinteresados en cuestións concretas. Eu vos emplazo, bueno, fundamentalmente os dos ponentes que vides de fora, a que deixen máis de Marea, pues, a documentación tan importante que tendes para que pues, o resto das compañeras que